name is Angie Sanguino. I am 29 years old. I am from Cúcuta. I am study Safety and the Hill and the World. El día de hoy vamos a explicar un poco sobre la unidad número 2 de pensamiento lógico y matemático. Para ello voy a compartirles mi pantalla. Este primer ejercicio nos dan dos proposiciones y nos dan un lenguaje simbólico de esas dos proposiciones. Entonces, la primera proposición que tenemos es la proposición P, en donde nos dice que la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento, y la proposición Q nos dice que las plantas son los únicos seres vivos que producen su propio alimento. De esa manera nos dan un lenguaje simbólico y nos piden que esta proposición la pasemos a un lenguaje natural. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces vamos a observar la simbología que estamos manejando en esta parte. Aquí tenemos negación, negación de P, bicondicional y una conjunción. Esta la añadimos en lenguaje natural como no, el bicondicional como sí, solo sí, y la conjunción como y. Entonces el lenguaje natural nos quedaría de la siguiente manera. No es cierto que la fotosíntesis, no, porque aquí tenemos negación de P, es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento. El bicondicional, sí y solo sí, la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento. Conjunción, y las plantas son los únicos seres vivos que producen su propio alimento. De esa manera ya tenemos el lenguaje natural que se nos solicita en esta guía. Posteriormente nos dice que debemos generar una tabla de la verdad de manera manual a partir del lenguaje simbólico que se nos presenta y determinar si el resultado es una tautología, una contingencia o una contradicción. Para ello debemos tener en cuenta lo siguiente. Para saber el número de filas y el número de columnas que nosotros vamos a trabajar, debemos tener en cuenta las proposiciones que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque dependiendo del número de las proposiciones, vamos a multiplicarlas por 2. En este caso, como solamente tenemos 2, el número de filas que nos da sería 4, porque 2 por 2 es 4. Para mirar el número de columnas, pues debemos desglosar uno a uno este lenguaje simbólico. Aunque en este caso hay una negación, antes de negación de P, no podemos saber esa negación de P si no negamos P primeramente. Por eso lo colocamos aquí en esta parte primero. Posteriormente, colocamos negación de P, la proposición de P con conjunción Q, y el lenguaje simbólico en general para determinar si es una tautología, una contingencia o una contradicción. Se nos dice también que para diligenciar esta parte donde están los valores verdaderos o falsos, nos dice que la mitad de las filas deben ser verdaderas en primera medida y la otra mitad es falsa. Después nos dice que en la segunda columna vamos a variar entre verdadero y falso. Y bueno, vamos a empezar a hacer esta tabla manual. Entonces lo primero que vamos a hacer es la negación de P. Para ello vamos a utilizar la tabla de la verdad de la negación, que es la que vamos a utilizar en esta parte. Entonces nos dice que cuando P es verdadera, entonces es falsa, y cuando es falsa es verdadera. En este caso vamos a utilizar esta columna de acá. Entonces vemos en primera medida un verdadero, en este caso sería falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero. Vamos a la siguiente columna. Entonces nos dice que negación, negación de P. Ya tenemos definido negación de P, entonces ya no vamos a tener en cuenta esta columna, sino esta que tenemos en esta parte. La voy a subrayar para que la tengamos en cuenta. Entonces nos dice igual, que cuando es falsa es verdadera, que cuando es falsa es verdadera, que cuando es verdadera es falsa y que cuando es verdadera es falsa. De esta manera ya tenemos también los valores de esta columna. Vamos a la siguiente. Nos dice que P conjunción Q. Entonces, en la tablita de P conjunción Q nos dice que si P y Q son verdaderas, entonces el resultado es verdadero. O sea, solamente da verdadero si el P y Q es verdadero. De resto, nos va a dar resultado falso. En este caso, vamos a mirar o vamos a subrayar a P y Q para mirar cuál de esas columnas dice verdadero, verdadero. En este caso, solo la primera fila es verdadera, verdadera. Entonces, solo la primera sería verdadera y el resto sería falsa. Vamos a basarnos en la tabla del bicondicional. Vamos a traerla por acá para tenerla más a la mano. Entonces nos dice que solo es verdadero cuando las dos son verdaderas o las dos son falsas. De resto es falso. Entonces en este caso vamos a subrayar esa parte para tenerlo un poco más presente. En este caso hay dos verdaderas, esta sería verdadera. Aquí en este caso hay dos falsas, esta sería verdadera. En esta caso hay dos falsas, esta sería verdadera. Y esta, como tiene verdadera y falsa, sería falsa. De esta manera combinamos nuestra tabla de la verdad y vamos a compararla con la tabla que se nos da dentro de la plataforma. Yo por acá copié el enlace, vamos a darle clic. Y vamos a pegar aquí el lenguaje simbólico. Aquí, y vamos a calcular nuestra tabla. Buscámosla.
rellenémosla en nuestro Excel para compararla con la que tenemos acá. 3 resultados verdaderos y uno falso. De esa manera, observar que tenemos una contingencia teniendo en cuenta que hay valores verdaderos y falsos dentro del resultado. Bueno, muchas gracias por su atención. Que pasen buena noche.